Hoy día, martes, iniciamos la procesión con San Pedro, que significa la presencia de aquel apóstol que seguía al Señor, pero que en un momento determinado se cumple la palabra de Dios cuando le dice el Señor que después que el gallo cante 3 veces te habrá negado. Ese es el sentido de esta procesión, el recuerdo de aquel encuentro del Señor con Pedro al momento de la condena. Vamos a iniciar pues la procesión, vamos a ir meditando en este acontecimiento de Pedro, aquel pescador judío galileo que amó al Señor, que posteriormente, después de la muerte del Señor, también fue crucificado. Recordemos que en el Nuevo Testamento se nos cuenta quién era realmente Pedro y cómo vivía Pedro. Existen algunos documentos apócrifos y de Clemente Romano. Según lo que relatan los evangelios, Pedro era un pescador judío de Galilea, el oficio que ejercía con su hermano Andrés. Era pescador. Bordeaban el mar de Galilea y ahí vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, tirando las redes en el mar, pues eran pescadores, nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Este es parte del sentido de esta procesión. Vamos acompañando la imagen de San Pedro, quien era pescador, y de pescador el Señor le llamó a ser pescador de hombres. Aquel cántico que nosotros entonamos muchas veces en la Santa Eucaristía, donde decimos: tú has venido a la orilla, tú has buscado a aquellos que te sigan, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres también que, como Pedro, nosotros te sigamos. Cada uno de nosotros podamos dejar las redes, podamos dejar las comodidades, el pecado y seguir al Señor. Los evangelistas nos dan a entender que Pedro estaba casado. Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Este relato aparece además en los otros evangelios sinópticos de Mateo y Lucas, donde se nos dice que Pedro tenía una suegra que estaba con fiebre y llegó el Señor, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles, nos dice el relato del Evangelio. Esto es parte de la historia de Pedro. Este sentido de esta procesión es permitirnos reflexionar sobre el sentido humano, que a veces podemos estar cerca del Señor y profesar nuestra fe con todo el corazón, pero a veces también podemos negarle con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Esa es parte de esta reflexión y también acompaña a Pedro el gallo. O sea, eso que el Señor le dijo cuando le vio al Señor y le prometió que no iba a dejarle solo. Entonces el Señor le dice: antes que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Reflexionemos sobre este pasaje antes de que Jesús sea entregado. Ahora, Señor, perdón pedimos.
la Semana Mayor, en la Semana Santa, hoy día martes, nos encontramos también con Andrés, que le habla a Pedro de Jesús. Según el relato del Evangelio de San Juan, a diferencia de los sinópticos, cuando Jesús iniciaba su ministerio, Andrés, hermano de Pedro, que ya había contactado a Juan, que era seguidor de Juan Bautista, es quien entusiasma a Pedro y lo lleva a donde Jesús para que le conozca. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando sus ojos en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Este acontecimiento que nos relata el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 44, nos muestra cómo nosotros podemos llevar a otros a Jesús. Andrés llevó a Pedro a Jesús. También nos muestra este relato cómo el Señor le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan, y tú te llamarás, ya no te llamarás Pedro, te llamarás piedra, porque sobre esta piedra, le dirá más adelante, edificaré, construiré mi iglesia. No son muchas iglesias, es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, fundada por Él mismo antes de partir. Antes de la Pascua, el Señor funda su iglesia sobre Pedro. Pedro, aquel que le negó, aquel hombre débil y frágil, ahora es la roca donde se fundamenta la iglesia de Cristo. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Mi alma Al ir avanzando en este caminar y reflexionar una vez más sobre la vida de Pedro, que nos da el testimonio de conocer al Señor como Hijo de Dios, también nosotros debemos de reflexionar si reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios. De todos los apóstoles, Pedro fue el primero que reconoció al Señor como Hijo de Dios. Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dijo él entonces: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El reconocimiento de Jesús hacia Pedro como hombre de fe ubica a este humilde pescador de Galilea en un lugar importante de la primera comunidad. No está por encima de sus hermanos, sino al servicio de ellos como fundamento de la comunidad en las bases de la comunidad. Pedro es el primero que se adelanta a decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Nosotros, ¿qué pensamos del Señor? ¿Es para nosotros también el Hijo de Dios vivo? Pedro, este hombre frágil y débil, impulsivo, que no tenía todas las cualidades, pero que se deja influenciar y se deja invadir por el Espíritu Santo.
da la respuesta acertada a la pregunta de Jesús. Y al hablar y al contestar, Jesús le dice que esas palabras no son de hombre, sino venidas del Espíritu Santo. Que nosotros hoy también le pidamos al Espíritu Santo que llegue a nuestras vidas, que penetre en nuestro corazón para que podamos discernir con sabiduría y reconocer la obra de Dios en nosotros y además adorar al Hijo de Dios vivo. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sí. Vamos el recorrido de esta procesión hoy día martes santo. Hoy día martes en que hemos celebrado la misa crismal, en que los sacerdotes han realizado la renovación de sus promesas sacerdotales. Y el día de hoy, por ello, recordamos a Pedro, uno de los discípulos, la piedra donde se fundamenta la iglesia, desde donde inicia la organización misma de la iglesia, donde inicia el caminar de la historia de la iglesia católica. Por eso Pedro, desde su primer encuentro con Jesús, deja al descubierto por una parte la amistad no disimulada del Maestro y por otra la entrega sin reservas a su servicio o compañía. Y es así como Pedro sabe quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque las palabras que has dicho te han sido reveladas. Esto no es de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. La felicitación de Jesús a Simón es porque esta confesión no se la reveló ni la carne ni la sangre con la que se expresa el ser humano. Tal era la grandeza de este misterio que su revelación se la hizo su Padre Celestial. Se trata, pues, de un misterio desconocido. Y Pedro responde con el corazón. Responde bajo la influencia del Espíritu Santo. Y un misterio que no podía revelarse. No podía ser alcanzado por la carne ni la sangre de hombre. Entonces, este conocimiento no es por su capacidad humana, es un don de Dios. En efecto, Pedro alcanzó este conocimiento por la fe. Pidámosle nosotros al Señor, al Espíritu, que nos aumente la fe, que nos haga cercanos a Él cada vez más. Que seamos felices contemplando su rostro y que seamos también dichosos como Pedro, que fue llamado bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto quiere decir mucho porque le trae a la historia de quién es hijo. Y esto para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para los judíos es importante recordar la tradición y la historia de dónde procede hijo de Jonás, que dice. También quiere decir que aunque sea hijo de Jonás, no se lo reveló esa carne ni la sangre por herencia de familia, sino por el Padre que está en los cielos. Es la reflexión que nos invita hoy el Señor a realizar a través de esta procesión, de este caminar con Pedro, de este caminar con la Iglesia, de este caminar con el inicio de nuestra Santa Iglesia Católica. Perdona nuestras deudas con amor, si damos nosotros al hermano la mano otorgándole el perdón. Ahora, Señor, perdón pedimos, sabemos de tu grande compasión.
encontramos en esta procesión los momentos en que Jesús, con toda la confianza, reprende a Pedro. Jesús comenzó a enseñarles cómo era preciso que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuese rechazado por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitase después de 3 días. Entonces Pedro, tomándole aparte, se puso a reprenderle y trató de disuadirlo. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de hombres». Esta frase la encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8. La respuesta de Jesús a Pedro es que no sea para él un Satanás, el gran enemigo del reino. Por eso, la proposición de Pedro, nacida de ignorancia y de afecto, era para el Señor un obstáculo de seguirle, pero no cumplir el mesianismo de dolor, que era el plan del Padre. No es de extrañar en Pedro una dificultad para aceptar aquellas profecías de Jesús. Pedro conocía y confesaba la mesianidad de Jesús, pero algo deformada en sus prejuicios rabínicos ante este acontecimiento escuchado por un Mesías triunfador y nacionalista, entonces no le era fácil aceptar la imagen de un Mesías doliente, humillado y crucificado por los jefes de la nación. Así es como Jesús le hace ver que habla al modo humano y le elude al dolor. El Señor le hace ver a Pedro que no es con el sentimiento humano, puramente humano, sino con la voluntad de Dios, con el deseo de cumplir la misión que el Señor, que el Padre Celestial le había encomendado. Porque Pedro no desea que su Mesías, el Mesías que él se imaginaba, muriera en una cruz. Al no concebirlo de esta manera, le dice que él no va a permitir que muera. A esto responde Jesús: «Quítate de mi vista, Satanás». No precisamente a Pedro, sino a aquella expresión que le está invitando a no realizar la voluntad del Padre. Reflexionemos nosotros y pensemos en este día cómo acercarnos cada vez más a Jesús y cómo apartarnos de Satanás. Y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora, aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la Otro acontecimiento importante que deseamos meditar en esta procesión y en este caminar con Pedro es que es uno de los que fue testigo de la transfiguración del Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Jesús los hizo subir a solas con él. Marcos relata que los condujo solos a un monte alto y apartado. No se precisa el nombre del lugar, no lo dice el Evangelio, pero Mateo dice que es un monte elevado. La tradición lo ha localizado en el Tabor, de aproximadamente 600 metros de altura sobre la llanura. Jesús subió a ese monte a orar.
En otras ocasiones, Él ha subido al monte a orar solo. En esta ocasión, ha invitado a 3 de sus apóstoles y los ha escogido como testigos para un gran acontecimiento. Se podría pensar que ocupaban un lugar privilegiado de entre sus apóstoles. Y ahí son testigos de la transfiguración del Señor. Son testigos de un gran acontecimiento donde aparece también Moisés y Elías, el gran profeta y aquel gran testigo mesiánico, aquel gran defensor que sigue al pie de la letra lo que Yahvé le iba ordenando. Moisés, quien hace pasar a pie enjuto el Mar Rojo a todos sus seguidores, aquellos judíos, aquellos testigos que fueron del amor del Padre cuando les da agua y les da el maná del cielo. Ahora Pedro va a ser testigo de otro gran acontecimiento y mayor que aquel, la transfiguración y comer el mismo cuerpo y tomar la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te negó. El nombre de Simón, el nombre de Pedro era Simón, y recibió de Jesús el nombre de Pedro, del griego que significa fragmento de piedra. También es Cefas. San Pablo los llamó en sus escritos como Keifas, el equivalente arameo de Pedro, aun cuando se piensa que predicaba en griego. San Juan el Evangelista lo llamó por lo general Simón Pedro. Y a su vez el Señor le dijo: tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Jesús lo eligió como la roca para construir sobre ella su iglesia y le confirió los poderes para llevar a la salvación a todos los hombres. Pedro es la roca en el sentido de que la fe y los creyentes no pueden tener otra fe que la de los apóstoles y profetas, que son los que enseñan esa verdad que está construida sobre la piedra angular de Jesús. Y así es, como luego dice: y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, es decir, no podrá vencer a la iglesia, pues ésta está firme y estable, porque está construida sobre la roca firme que es Jesús. Y Pedro es la roca sobre la que Jesús construye su iglesia. De ahí que tenemos a los santos padres, a los papas, que han venido siguiendo la tradición y siguiendo el Evangelio y la doctrina que Jesús nos enseñó, donde se ha guardado todo el testimonio, todo el testamento de la fe a través de los siglos. La Iglesia Católica, la Iglesia Romana, Apostólica, una y santa, donde Pedro es la roca de esta iglesia y sus sucesores hasta hoy, el Papa Francisco. Ahora, Señor, perdón pedimos.
continuar meditando en esta procesión donde llevamos a Pedro y juntamente con él el gallo que recuerda la negación de Pedro. Ahora lo vamos a reflexionar a Pedro como el mayordomo de la casa de Dios, porque le dice el Señor: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Para aquellos que no pueden creer en este misterio de amor de Dios, cuando a través de la confesión son perdonados nuestros pecados. La promesa es que ese atar y desatar sobre la tierra tendrá su automática ratificación en el cielo. Todo lo relacionado con esta misión, cuanto permita o prohíba en el reino, todo eso será también ratificado en el cielo, y eso garantizado por Jesús. Así podemos llamar a Pedro como mayordomo de la casa de Dios. Ha recibido el poder para admitir o excluir, según el Evangelio, y de administrar la comunidad. En Pedro recaerán las responsabilidades de la doctrina y de la moral. Él podrá decidir lo que es bueno y lícito para su iglesia y sus miembros, sentencia que será ratificada por Dios en lo alto de los cielos. Pedro nos enseña a servir, a amar y a entregarse. ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora, aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra. Queridos hermanos, en este momento también vamos a reflexionar un poco en la humanidad de Pedro. Como Pedro también actuaba, además de ser impulsivo. Jesús también les recomienda que deben orar, porque Pedro también es uno de los que se duerme en aquel momento tan importante para el Señor. La palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, nos dice que Jesús se fue a orar, se fue a Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia, y les decía: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Pero Pedro se quedó dormido. Luego vino Jesús y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Señor también nos invita a nosotros a no dormirnos, a no dejar que la cizaña nazca en nuestro corazón, a no dejar que los malos pensamientos invadan nuestro ser, a no permitir que las malas costumbres se hagan costumbres en nosotros.
sino que nos dice como a Pedro: Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no caigamos en la tentación. Jesús, al pedirle a sus íntimos amigos que velen para evitar la tentación, y se dirige personalmente a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 3 veces deja la angustia de su oración, viene a los suyos y los encontró dormidos. 3 veces les pide vigilia de oración, porque el espíritu, la parte noble del hombre, está pronto para los nobles reproches de lealtad, pero la carne es flaca, tiene sus compromisos de miedo y de pasión. El espíritu es noble, pero la carne es débil. Es flaca, nos dice la lectura del Evangelio. Por eso, el Señor, a través de Simón, nos invita a permanecer despiertos, vigilantes, a permanecer en oración y en comunión con la Santa Trinidad. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Esta procesión de este día martes santo, también nos invita a reflexionar sobre los momentos difíciles de Pedro. Ese momento en que realmente es la figura de lo que significa estas 2 imágenes, Pedro y el gallo. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Juan capítulo 13, del 36 al 38. Jesús, durante la última cena, hace una profecía anunciando la traición de Pedro, a pesar de que él le juró no apartarse de Jesús. Jesús le da a sus íntimos amigos un discurso de despedida y le informa que donde él va, ellos no pueden ir. Entonces Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no pueden seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le respondió Jesús: ¿que darás tú mi vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose, nos dice el Evangelio de Juan. Estaba ahí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Y él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y al instante el gallo cantó. Triste el momento en que Pedro niega a Jesús, cuando antes en la última cena le había prometido fidelidad. Señor, que al más
Este es el ser humano. Solo Dios y el Espíritu que viene de Dios puede ser firme en la fe, en la expresión y en el actuar cuando estamos sometidos a la sabiduría divina, cuando estamos impregnados del Espíritu de amor que viene del Padre y del Hijo. Por ello, Pedro nos enseña que cualquiera de nosotros también puede renegar contra el Señor o puede desconocerle con sus actitudes en un momento determinado. Pidámosle también al Señor a través de San Pedro que nos ayude a nunca negarle y a reconocerle siempre como a nuestro Dios. Desde lo hondo y grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor. Vamos a reflexionar sobre la última escena para que recordemos una vez más cómo Pedro afirma su amor por Jesús. Ya va cayendo la tarde y es el momento de poder reflexionar sobre el amor de Pedro por Jesús. Esta escena tiene lugar poco antes de subir Jesús al Padre y es muy conmovedora. Pedro pasa por un examen de amor. Jesús le pone a prueba a Pedro y le experimenta una situación especial. Recordemos que Pedro había negado 3 veces a Jesús y lo hizo en público. Sin embargo, ahora Jesús mira con bondad a su discípulo. Y nos comenta el Evangelio de Juan en el capítulo 21. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón, le dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Como vemos en este fragmento del Evangelio, antes de confiar a Pedro la misión pastoral de la iglesia, Jesús le pregunta una triple confesión de amor y Pedro le contesta con todo el corazón. Es como una forma de rehabilitación ante una triple negación durante la pasión del Señor. Jesús emplea 2 formas, amar y querer. Él pregunta 2 veces, ¿me amas? Amor de caridad y además de misericordia, que refleja en cierto modo el amor de Dios. Pedro responde humildemente, sí Señor, sabes que te quiero, que es el verbo del afecto, de la amistad sincera. La tercera vez, sin embargo, Jesús pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Así se pone a la altura de Pedro, condescendiendo amorosamente al nivel de Pedro. Entonces es cuando Pedro se entristece al comprobar el amor inmenso del Maestro, que no duda en ponerse a su misma altura. Hermosa forma de establecer confianza de comunión y de auténtico amor hacia Jesús. Luego le pasa a Pedro su misma misión, apacienta mis ovejas.
El amor del apóstol se manifestará en su docilidad a los caminos de Dios en el servicio eclesial. El apóstol verdadero está siempre dispuesto a servir en cualquier circunstancia con obediencia y prontitud, y sin olvidar que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, como Jesús. Esta es la última parte en donde reflexionamos y pensamos en un Pedro lleno de mucha vergüenza, al recordar aquellas 3 veces que negó al Señor, y al recordar y al verse en este momento que Jesús le pregunta 3 veces, ratificando su amor y su entrega. Y a esto le pide una acción concreta: apacienta mis ovejas, apacienta los corderos. Esa es la misión de los sucesores de Pedro. Esa es la misión del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI, del Papa Pablo VI, de todos y cada uno de los que han sido la piedra angular, la piedra donde el Señor deposita su confianza. La piedra angular es el Señor, pero la piedra donde edifica su iglesia es Pedro, y de Pedro todos sus sucesores, todos los papas que han seguido cuidando las ovejas, que han seguido apacentando los corderos y las ovejas del redil del Señor, para que el reino de Dios continúe y para que el reino de Dios siga cada vez más y cada vez mayor. Por eso nosotros hoy recordamos la figura de Pedro, recordamos al apóstol fiel, al apóstol humilde, al apóstol sencillo, y al cual nosotros también invocamos para nosotros continuar siendo fieles a nuestra iglesia. Ahora, queridos hermanos, entrando ya a la Santa Catedral, le damos gracias al Señor al concluir las actividades religiosas en esta Semana Mayor, en este Martes Santo. Agradecemos al Señor y a todos ustedes por sintonizarnos en esta transmisión en que Canal Católico San José les va llevando cada acontecimiento de esta Semana Mayor, de este Martes Santo, con la procesión de San Pedro en este día martes, en que pedimos al Señor también fidelidad para la Santa Iglesia y también para sus mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Les agradecemos pues su sintonía, a nuestros camarógrafos, que también día a día van llevándoles a ustedes las imágenes para poder estar en comunión y en comunicación a través de su canal católico San José.